Queridos hermanos, es siempre una alegría encontrarnos a través de Televida, el canal de la familia, y llegar hasta sus hogares con esta palabra de Dios, que es palabra de vida, lámpara para nuestros pasos. Por eso vamos a pedir al Señor que nos dé su gracia, nos dé su Espíritu. Vamos a invocar al Padre de la vida diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. También saludamos a los que nos siguen a través de las redes sociales y que se unen también a nosotros en este espíritu de fe, de encuentro, de fraternidad, de compartir la palabra, lo que nos dice la iglesia. Pues inmediatamente pasemos a la lectura del Evangelio de este día. Es un Evangelio muy bonito, tomado del evangelista Juan. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios, y Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de Él. No era Él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de Él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron, pero a cuantos lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de Él y grita diciendo: Este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Bien, este Evangelio nos habla de Jesucristo como el Verbo eterno del Padre, como la palabra eterna de Dios. Es el Evangelio propio de este sábado 25 de diciembre, en que celebramos la natividad del Señor, el nacimiento del Señor. Y si Lucas y Mateo subrayan la parte histórica, la parte geográfica, ese nacer de Jesús en una cuevita como humano, haciéndose niño, haciéndose pobre, ahora Juan se eleva hacia la eternidad y dice: sí, ese que ha nacido, ese que es un niño, es la palabra eterna del Padre, por quien han sido creadas todas las cosas. Para que entendamos un poquito esto, debiéramos también como hacer una especie de análisis de lo que es la palabra. La palabra. La palabra tiene un poder. La palabra tiene una dinamis, tiene un dinamismo. La palabra es capaz de crear. La palabra es viva y eficaz. Por eso el hombre, incluso siendo criatura, pero como es imagen de Dios, y Dios es la palabra, así lo dice el evangelista, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios, es Dios, es Dios. Si el hombre es capaz de crear el mundo,
podríamos decir, de ir recreando el mundo, porque el hombre inició en una caverna, y miren ya dónde vamos, gracias a que como imagen y semejanza de Dios es capaz de pensar, es capaz de planificar, es capaz de analizar, y gracias a las manos, que es el símbolo del trabajo, palabra y trabajo aquí se unen y entonces se va transformando la historia. Pero además también la palabra no solamente es capaz de transformar el mundo, de irlo, podríamos decir, de ir evolucionando, de ir hacia adelante. No, también la palabra es capaz de crear algo en el corazón humano, Por eso una palabra dicha con amor, con respeto, con ternura, con aprecio, con cariño, es una palabra que cala también en el corazón humano, que llega al alma, También una palabra mal dicha, una palabra llena de odio, de resentimiento, de malos deseos, también crea una situación en la persona, incluso puede desencadenar una acción, podríamos decir, que puede terminar incluso en muerte. ¿Cuántos por una palabra maldicha, una palabra injuriosa, una palabra denigrante, una palabra calumniadora, ha caído en la muerte? Porque la palabra tiene la capacidad de crear algo, la palabra tiene una fuerza. Y si eso es la palabra humana, ¿qué no será la palabra de Dios? Y por esa palabra incluso se ha creado el mundo, por eso Juan hoy lo subraya. Por él se han sido creadas todas las cosas. Este mundo que ha sido creado por esa palabra, y ya el libro del Génesis nos habla de que Dios crea diciendo, y dijo Dios, hágase la luz, y se hizo la luz. Y dijo Dios, hágase la tierra, y se hace la tierra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es creativa. Y esa palabra es Jesucristo. Y por eso cuando Jesús hablaba, impactaba los corazones. Cuando Jesús hablaba, se realizaba el milagro. Cuando Jesús hablaba, expulsaba a los demonios. Cuando Jesús hablaba, calmaba la tempestad. La palabra. Qué grande es entonces meditar, considerar lo grande de la palabra de Dios, Jesucristo, hecho hombre, verbo eterno encarnado en el seno virginal y que ahora ha puesto su tienda entre nosotros. Los mismos discípulos de Emaús también, cuando van desanimados, llenos de esperanza, después que Jesús le explica nuevamente todo el Antiguo Testamento y le habla también de que eso tenía que suceder para entrar en su gloria, dicen ellos, y no ardía nuestro corazón al escucharle por el camino. Pedro también, ante aquella duda, cuando Jesús le dice, ustedes también quieren dejarme, ustedes también quieren marcharse, están en libertad. Pedro, iluminado nuevamente por el Espíritu, dice, Señor, ¿y a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y tú y yo somos también hoy los mensajeros de esta palabra, en medio de un mundo que vive en tinieblas, que vive lleno de angustia, de ansiedad, porque está arropado muchas veces por tanta palabrería vana, por tantas imágenes también que ciegan nuestros ojos y que nos llenan en el fondo también a veces de malos deseos y de tantas cosas que en vez de hacernos bien nos hacen daño. Que nosotros seamos los oyentes de esta palabra al estilo de María, los que escuchamos esta palabra para luego ser testimonio de ella. También como ofendemos a través de la palabra, conviene que hagamos siempre un análisis. La liturgia esto lo considera siempre. En la Eucaristía pedimos perdón por los pecados de palabra, porque con la palabra, como decía ahorita, a veces quitamos la fama al otro, con la palabra se destruyen matrimonios. ¿Cuántas mujeres chismosas y hombres chismosos también? Y sobre todo hoy a través de las redes sociales, el WhatsApp, el Facebook, comenzamos a subir cosas y a hacernos cómplices de verdaderos chismes que en vez de unir, desunen y destruyen. Pues hoy Jesucristo, la palabra eterna del Padre, te está diciendo, mira, mi hijo,
escucha la palabra de Dios y sé testimonio de esta palabra. No lleve luz, no lleve oscuridad, perdón, lleva la luz que es Jesucristo, la luz que es el Señor de señores, el Rey de reyes, y que esta palabra viva en nuestro corazón, por la cual hemos sido también adoptados por el mismo Dios. Jesucristo se ha hecho hombre para que nosotros también recibamos su Espíritu y nos salgamos hijos de Dios y vivamos como tales, como hijos de la luz, no como hijos de las tinieblas. Vamos a hacer ahora un breve corte y en un momento pues continuamos con nuestra meditación. Hermanos, en los capítulos anteriores habíamos reflexionado en torno a que todo en Jesús es revelación, sus palabras, sus gestos, su persona, su silencio, su vida oculta, su cruz. Y por eso vamos hoy a meditar en uno de estos misterios de la vida oculta, que es la presentación de Jesús en el templo. Y nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el hallazgo de Jesús en el templo es el único suceso que rompe el silencio del Evangelio sobre los años ocultos de Jesús. Jesús deja entrever en ello el misterio de su consagración total a una misión derivada de su filiación divina. No sabían que me debo a los asuntos de mi Padre. María y José no comprendieron esta palabra, pero la acogieron en la fe. Y María conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón a lo largo de todos los años en que Jesús permaneció oculto en el silencio de una vida ordinaria. Después de los capítulos del nacimiento de Jesús, la huida a Egipto y todos estos acontecimientos que conocemos, hubo un espacio de vida silenciosa de Jesús, de vida oculta en Nazaret. Y a los 12 años vuelve nuevamente esa palabra a irrumpir ahora en el templo, la presentación en el templo. Era costumbre de los judíos que de ir por lo menos una vez al año al templo, a Jerusalén, y llevaban a los niños ya cuando tenían la capacidad para hacer esa travesía, pues era caminando a pie, habían también caravanas de camellos, pero los pobres iban a pie, caminando kilómetros y kilómetros. Ya María había hecho esa peregrinación también cuando el nacimiento de Jesús, montada en un burriquito de la región de Galilea, donde queda Nazaret y donde vivían sus padres, se traslada entonces a Belén, no por cuenta propia, no, sino que el emperador había decretado aquel censo, como conocemos, y entonces en esa circunstancia María y José, sin proponérselo, sino que la historia lo llevó hasta allá. La historia, ahí le llegó la hora del parto a María. Y como conocemos, no había posada, no porque la gente tuviera mala intención, no, era gente acogedora. El judío suele ser muy solidario, sobre todo con su prójimo judío. El problema era que había tanta gente allí que no había posada, no había espacios para ellos. Entonces, en medio de ese frío del invierno propio de diciembre, tienen que ir a guarecerse, a refugiarse a una cuevita de animales, pero así ya lo había profetizado el profeta también. Por eso dice el profeta, y tú, Belén de Éfrata, pequeñas entre las aldeas, de ti nacerá el Salvador. Pero María y José llegaron allí por este acontecimiento histórico. Y ahí, en medio de tanta precariedad, de tanta pobreza, ahí nace Jesús. Entonces, en ese espacio de vida oculta, de esos primeros meses del nacimiento de Jesús y días, ahora Jesús irrumpe nuevamente en el templo. A los 12 años lo llevan allí al templo. Aquí hay también una manifestación humana. Jesús
le sale con una respuesta. Primeramente se quedó allí en el templo y se quedó a propósito. No fue de manera inconsciente, no, él se quedó porque así él, podríamos decir, lo determinó. También habría que ver que estaba, podríamos decir, concentrado, hablando con los doctores de la ley, en fin. Pero también esto habla de una nota importante, y es que el niño ya a los 12 años está conquistando su propia personalidad, está como independizándose de su papá y de su mamá. Por eso también la pérdida en el templo nos habla de esta realidad humana, y los padres tienen que aprender a comprender a sus hijos. En ese momento es un trauma difícil. Por eso el misterio de María y José fueron dos padres de familia común y corriente, verdaderamente humanos, aunque asistidos por una gracia muy especial de Dios. Qué importante es entonces que papá y mamá sepan también comprender al hijo en medio de esa situación. Y si no comprender, por lo menos acoger la voluntad de Dios como hicieron María y José. Ahí le dice Jesús muy claramente cuando María le pregunta: mi hijo, ¿y por qué nos has hecho esto? La respuesta de Jesús fue contundente. ¿No sabían que tengo que ocuparme de las cosas de mis padres? De mi padre. Esto naturalmente les desgarró el corazón. Y les desgarró el corazón porque ya María y José, podríamos decir, habían entablado una relación tan bonita con Jesús. En ese hogar había tanta armonía, había tanta paz, había tanto amor. Y habría que imaginar a Jesús con esos gestos de ternura, no solo con María, que es la madre, incluso en la carne de él, también con José. Habría que ver cómo ese niño abría los brazos para recibir a José después que llegaba cansado del taller, del trabajo, y los gestos de cariño que tiene todo niño. ¿Quién no se conmueve ante una mirada inocente y tierna de un niño? Por eso entre José y Jesús también hubo esa afinidad, esa relación de verdadero hijo, y por eso este acontecimiento también a ellos les desconcierta, pero acogieron la voluntad de Dios, dice la palabra, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. No entendieron, pero acogieron. Papá y mamá también aprendan a acoger ese misterio de la adolescencia de sus hijos, ese misterio en el que el hijo se va independizando y va asumiendo criterios propios, pero también, podríamos decir, conduciéndolo, no dejándolo perdido. María y José, cuando Jesús se quedó, no siguieron el camino, no volvieron a buscarlo. Al hijo no se le puede dejar por su cuenta. Naturalmente a Jesús lo encontraron en el templo y encargándose de las cosas de sus padres, de su Padre Celestial y en enseñanza. Hoy tenemos casos donde el adolescente pues no está en el templo, no, está en el mundo y está muchas veces buscando amistades que no le convienen, o en el mundo de la droga, o en el mundo de la prostitución, en el mundo de esta vanidad también. Papá y mamá tienen una responsabilidad de buscar a sus hijos, de orar por sus hijos, y el hijo tiene la responsabilidad, porque es una responsabilidad también, porque es un deber, de obedecer, de acogerse a sus padres, porque así como el mismo Dios, el mismo Jesús, el Padre determinó que fueran María y José quienes los educaran, no solamente quienes los trajeran al mundo, sino quienes lo educaran. Jesús fue creciendo en sabiduría, en estatura, en gracia. También el Hijo tiene que saber obedecer, inclinar la cabeza y saber que papá y mamá son la presencia de Dios, el sacramento de Dios para usted ahí en el hogar. Y a través de ellos Dios lo va a ir educando, lo va a ir formando. Papá y mamá saber también aconsejar bien a sus hijos, saberlos educar, saberlos guiar, guiarlos con amor, educarlos con amor, no hablarle con violencia, como dice el apóstol Pablo también. Padres, no exasperen a sus hijos. No, cuando el hijo se siente también tenido en cuenta, respetado, acogido por su papá y su mamá, el hijo obedece más fácil. Pero si se siente, podríamos decir, un extraño en su propia casa,
si se siente acosado, si se siente herido por palabras, por gestos, por actitudes, ¿y cómo va a obedecer? Así no se revela, porque se siente esclavo. Y el esclavo lo que hace es que podríamos decir que asume, pero con la rebeldía por dentro. Cuando le llega el momento se va, se independiza de esa situación que le oprime. Al contrario, cuando el hijo se siente acogido, cuando el hogar es un verdadero hogar, cuando hay respeto, también pues el hijo sabe, ¿verdad?, valorar eso, respetar eso, acoger ese amor incondicional que papá y mamá deben dar a cada hijo, a cada hijo. Entonces, este capítulo de la vida oculta también es importante orarlo. Nosotros como dominicanos tenemos ahora un año especialísimo, un año jubilar dedicado a Nuestra Señora de la Altagracia, y ahí contemplamos nuevamente el misterio de la Navidad, la actitud contemplativa de María y José. María va contemplando y José van contemplando a su hijo, contemplando sus actitudes también, contemplando sus gestos, aprendiendo de él, pero al mismo tiempo también educando a ese hijo. Por eso dice la palabra que Jesús les obedeció a ellos, se sometió a su obediencia. Así lo quiso el Padre, así lo quiso Dios. Por tanto, aprendamos a obedecer, papá y mamá también aprendamos a obedecer la palabra de Dios, a acoger nuestros hijos con amor, a educarlos con amor y sobre todo a orar. En el rosario también, que yo cuando medite este misterio del niño perdido y hallado en el templo, sepa presentar ahí a mis hijos, a los adolescentes, a los que también buscan de una u otra manera la luz que viene de Dios. Queridos hermanos, ya recapitulando nuestro programa, hoy hemos visto dos elementos fundamentales de la vida de Jesús, de la infancia de Jesús, de la Navidad, que es el nacimiento, el encuentro con el niño Dios. El primero vimos a Jesucristo como la palabra. En este sentido podríamos decir que se ha subrayado la divinidad de Jesús. Al principio existía la palabra, porque Él tiene origen inmemorial, como dice también el profeta. Y dice Juan, Él existía antes que yo. Él es divino, Él es Dios, y por amor ha querido hacerse hombre. Y esa palabra sigue presente entre nosotros. Esa palabra es Jesús y sigue presente en la iglesia y sigue presente en el misionero que me lleva el evangelio y sigue presente en el papá y la mamá que dan testimonio y sigue presente en el apóstol, en el que también contribuye con la iglesia llevando el mensaje. Sigue presente en el profesor que sabe dar testimonio en el aula y en el médico que sabe respetar la vida en el consultorio y amar también al enfermo y no ser simplemente un funcionario, sino verlo con la óptica de Dios, aunque también es un trabajo, pero es sobre todo una vocación. Esa palabra sigue ahí, sigue latente, sigue presente. Y decía ahorita también que conviene que analicemos nuestras actitudes, analicemos nuestras palabras, analicemos las palabras que escucho y las palabras que digo, porque lo que escucho puede envenenar mi corazón y lo que digo puede envenenar el corazón de otro. Entonces, qué importante es mirar que yo soy testigo del amor de Dios, testigo de la palabra de Dios, testigo de Jesucristo, testigo de su poder. Y lo otro fue este misterio que contemplamos en el rosario, el misterio de la Navidad, el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Y veíamos ahí cómo en la adolescencia el hijo también como que irrumpe, sale como de una rutina, de una cotidianidad para entrar en una nueva etapa de su vida. En Jesús no fue distinto. Él también como humano en ese momento también mostró su independencia
su independencia. Naturalmente él, en este sentido, como hijo de Dios, pues les recuerda a María y José, miren, no se apeguen tanto a mí, que yo tengo que ocuparme de mi misión, de las cosas de mi Padre. Tengo que ocuparme de mi Padre celestial. Así también cada papá y mamá, podríamos decir, no tener un apego desordenado con sus hijos. Hay muchos papás también que, podríamos decir, hasta le cortan las alas a sus hijos, porque son tan apegados que no dejan que ese hijo se independice. En el fondo es queriendo a veces llenar un vacío, otras veces porque tienen miedo a quedarse solos. No, usted, su vocación, su llamada es ayudar a que ese hijo crezca y se desarrolle y luego también se independice y consiga su trabajo y estudie y forme una familia y también se haga un hombre de bien en la sociedad. Ese hijo no es suyo, ese hijo es sobre todo de Dios. Ese misterio también está presente en nosotros. Los hijos no son tan tuyos, los hijos son sobre todo de Dios. Y esto vale incluso para la hora de la muerte. Muchas veces uno se encuentra con situaciones de estas. Naturalmente la muerte siempre rompe el corazón, rompe el corazón y siempre la madre, pues mi hijo, ciertamente. Pero cuánto conviene ahí recordar, aunque duela, ¿verdad? María también nos da ese testimonio, y José, aunque nos duela, saber que ese hijo no es tan hijo tuyo, cuánto hijo de Dios. Cuánto hijo de Dios. Y saber hablarle a Dios de sus hijos. Una vez fue una señora donde un santo y decirle, ay, mire, yo no hallo qué hacer porque yo tanto que le digo y le digo a este hijo. Y le dice el santo, pues mire, dígale menos cosas a sus hijos, menos, no es que no le diga, pero dígale menos cosas a sus hijos y dígale más cosas a Dios de su hijo. Háblele más a Dios de su hijo. Cuando usted vaya a orar, preséntele su situación, como hace María. María va contemplando, María va meditando, María va entregando a su hijo, pero María también va asumiendo la cruz que implica el crecimiento humano. Bien, hemos llegado al final de este programa. Vamos a pedir nuevamente al Señor que derrame su gracia, su espíritu. Gracias, Señor, por las luces que nos ha concedido en este espacio de reflexión. Bendice a cada hogar, a cada papá, a cada mamá, a cada hijo, y muy especialmente a los más pequeños. Protégelos de tantos peligros que nos invaden, que nos rodean. Como dice la palabra, el demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y que les bendiga el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.